¿Les parece si para entrar en materia vamos a mostrarles un pequeño resumen? Justamente hoy vamos a hablar de lo que se vivió ayer en dos redes de televisión. Sin lugar a dudas, la televisión empieza a asumir esa centralidad que generalmente ocupa en la época electoral. Y ayer la Red 1 armó un debate, estuvieron 5 presentes. La pregunta era por qué no estaba, por ejemplo, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz hoy dejó claro que nunca le llegó la invitación. Veremos cuál habrá sido el criterio de por qué lo invitaron o por qué no. Pero vamos a ver este primer resumen. ¿Les parece si arrancamos por, diríamos, la parte económica? Las propuestas económicas era la primera parte justamente de este debate, en el que cada uno de los candidatos iba presentando sus propuestas. Después venían las preguntas y repreguntas. Pero vamos a ver justamente qué proponen económicamente a Bolivia los 5 candidatos que ayer estuvieron en este, diríamos, primer especie de debate. Hay que hacer una reforma constitucional, reforma al Código Tributario, reforma a la Ley de Inversiones. Tenemos que reducir la burocracia, la reducción gradual de la subvención de los carburantes. Vamos a liberar las exportaciones, es autorizar el uso de transgénicos para incrementar la producción, es el perdonazo tributario, nacionalización de los autos indocumentados. Primero, estabilidad, que es una parte, el resto es el crecimiento a futuro, cambiando toda la legislación. Abrirnos a la inversión que trae divisas, generar exportación que te trae divisas, 750,000 empleos en 5 años, cambiar el sistema de propiedad para siempre. Y además de eso, llevar a Bolivia con estabilidad, con crecimiento, con propiedad, al mundo del siglo XXI, ya no más rezagados y analógicos, digital. Yo conozco la ruta para salir de esta situación. Voy a abocarme a resolver los problemas sin buscar ninguna reelección. Tengo un plan para reducir la inflación, para que vuelvan los dólares y para que haya gasolina y diésel para todos los bolivianos. Tenemos que terminar la fiesta del despilfarro de los políticos, no en 100 días, en las primeras 100 horas de gobierno, y que no haya más políticos que lleguen al poder para beneficiarse a sí mismos y beneficiar a sus hijos y a sus familias. El modelo económico va a ser de tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea posible, es decir, una economía mixta. Realmente estamos convencidos nosotros de lograr traer 10,000 millones de dólares para estabilizar la economía, para estabilizar la balanza de pagos y poder bajar el dólar entre 7 y 8, pero además vamos a devolver los 2,000, casi 2,500 millones de dólares de todos ustedes, los ahorristas que han depositado en dólares y ahora le están devolviendo a 6.96. Asimismo, vamos a hacer una reforma tributaria, vamos a hacer un pacto fiscal. Vamos a lograr fortalecer el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Vamos a generar 1 millón de empleos en 5 años. Vamos a traer el diésel y la gasolina a 5 bolivianos. Vamos a diversificar la economía. Es momento de apostar por nuevas ideas, una renovación, no de rostros, no de caras, no de figuras, sino un nuevo planteamiento para el país. Por eso nuestro plan de gobierno se llama Bolivia Primero. Y Bolivia Primero es más salud, es más educación, más inversión, más tramos carreteros, más programas, más proyectos, cuidando siempre nuestras conquistas sociales. Y dentro de ese programa tenemos 2 planes, uno que es plata y el otro vida. Plata significa un plan, un programa para tener más liquidez y transformar la arquitectura económica. Y vida, una visión inteligente de los derechos ambientales. Ahí estaban las propuestas justamente en temas económicos. ¿Qué impresión le dejó Luciana diríamos, este primer recorte de las propuestas económicas? ¿Son viables? ¿Son muy desconectadas? A mí me sorprende que la inflación se habló muy poco, cuando en realidad a todos nos golpea cuando vamos al mercado, nos duele comprar algo. Bueno, yo primero haría como un balance general del debate. Creo que es importante decir esto, no sé si a todos, pero a mí me ha parecido una suerte de remembranza de los 90, el estilo de los candidatos, desde un perfil profundamente tecnocrático y con pocas diferencias programáticas y pluralismo interno. Eso en el debate, ¿no? Hemos visto
distintos candidatos que sin embargo convergen en términos de programa, sobre todo respecto al problema económico, con algunos matices en términos de los mecanismos y vías y algunos diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el rasgo general y eso ha hecho que el debate sea un poco lento, pesado, sin un poco dinamismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí a mí me da la impresión que todos los candidatos han optado por una estrategia débil, ¿no? Es decir, una estrategia de no atacar al otro, de no arriesgarse a perder votos, no asumir grandes riesgos, ¿no? En una estrategia más orientada a no perder que a arriesgar. Y ahí, claro, ahí una de las preguntas centrales es que usualmente los debates tienen los objetivos de o reforzar su base social, ganar a los indecisos, que es un tema clave actualmente, tal vez de alguna forma defenestrar un poco a sus adversarios para que los votos pasen a ellos, ¿no? O posicionar una agenda propia. A mí me da la impresión que ninguno de estos objetivos se han cumplido en el debate, ¿no? Es decir, no ha tenido unos resultados efectivos desde mi perspectiva para ninguno de los candidatos. Ahí, y ahí me voy un poquito más hacia tu pregunta, Diego, creo que respecto a los programas políticos, lo mismo, ¿no? Hemos visto que en general casi todos comparten esta idea de disminución del Estado y liberalización de la economía, algunos con algunas diferencias, ¿no? Tuto con este énfasis en el FMI, esta idea de que le llama revolución de los propietarios y no de los proletarios. Luego viene ahí Samuel con esta idea de mostrarse como un empresario que va a hacer prácticamente del Estado una empresa. Y del otro lado tenemos a Manfred, ¿no? Que se presenta como un gestor local y que trata de vender una serie de gestiones municipales y también en la prefectura exitosas como un modelo para proyectar al país, ¿no? Me parece que esas han sido las estrategias, pero de fondo no se ve diferencias sustantivas de unos a otros, salvo estos estilos de liderazgo. Yo ahí me animaría a calificar junto con un tecnócrata más autoritario, a Samuel como un tecnócrata más conciliador y Manfred como una suerte de populismo localista, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Ahí, y solamente cierro con eso para dar espacio al debate, creo que hay dos problemas centrales, ¿no? A mí me da la impresión que ninguna de estas propuestas está centrada en la cotidianidad de la gente, ¿no? No logra interpelar a la gente, son discursos abstractos, centrados en la macroeconomía que no conectan con los problemas concretos. A mí me da la impresión que la gente está buscando que le digan cómo se va a resolver el tema de las divisas, de los combustibles y de los precios, ¿no? Y ninguno de ellos te da una solución en esos términos, ¿no? Y el otro problema, que seguramente lo vamos a tratar después, es que ninguno considera verdaderamente las condiciones políticas que hacen posible las reformas que ellos quieren dar, ¿no? Eso quiere decir que hay yo diría verdaderamente una suerte de debate profundamente tecnocrático, sin grandes visiones políticas y sobre todo con poca capacidad de implementarse sin los consensos sociales necesarios, ¿no? Que se extiende largamente a ellos. Algunos apuntes que decía Luciana, esto parecía un debate de los 90 con muchos matices. Generalmente el MAS estábamos acostumbrados a que sea el que pateaba un poco el tablero y movía, diríamos, el eje más bien hacia lo social, pero hoy Luciana no encuentra muchas diferencias programáticas. Incluso Eduardo del Castillo habla de una reducción del Estado. Carlos, ¿cómo viste justamente el debate, estos matices a los que hace referencia Luciana entre los candidatos? A ver, posiblemente lleguen muchos dólares, pero no haya que comprar, ¿no? Creo que se habla mucho de la macroeconomía, pero no se habla cómo le vas a resolver el problema de que un kilo de carne vale 80 bolivianos a la gente. Entonces creo que la política está en una esfera muy macroeconómica y le está costando hacer clic. Creo que ese es el signo de este tiempo, ¿no? Y de este momento político, ¿no? Una política que está mirando muy cosas macro y que está bastante divorciada de los problemas cotidianos de la gente. Y ahí también te explicas las encuestas, ¿no? Te explicas por qué nadie realmente puede despegar, nadie hace clic con la gente, nadie entiende cuáles son las cotidianidades que terminan generando una adhesión. Creo que vivimos una situación bastante compleja. La crisis es tan profunda que el miedo le ha ganado a la rabia, ¿no? Y que hoy día la gente tiene muchísimo miedo en la situación económica, y ahí comparto algo que decía Luciana: una condición fundamental para garantizar estabilidad económica es garantizar estabilidad política.
¿no? Y yo veo que estamos en un momento de transición que todo indica que va a ser muy todavía movido, que no hay signos generales de encontrar un consenso, pero además un consenso que respete de alguna manera alguna de las banderas que se han ido construyendo en este último ciclo político, ¿no? Yo siento que hay una tentación muy banal, muy facilista de querer barrer con todo lo que estaba en el pasado y decir, bueno, construyo de cero, como si no habría una historia política, como si no habría banderas, como si no habría conquistas, y pensando que estás en una sociedad donde vas a hacer un reset y vas a reiniciar de nuevo. Entonces creo que está faltando que la política se conecte con la gente. Yo he visto mucha, ni siquiera receta macroeconómica, he visto mucha descripción de la crisis, ¿no? He visto muchos tips que ya parecen convertirse en mantras, pero he visto poco aterrizaje en términos de conexión con las necesidades urgentes de la población. Y creo que eso te describe el momento político y los planteamientos económicos de distintos candidatos. Armando. Mira, yo entraría por lo que me llama la atención creo que alguien comentaba hace un ratito, es increíble cómo las campañas envejecen rápido en este país. A mí la impresión que me da es que llegamos a este primer debate, digamos, y luego la entrevista a Andrónico en la otra red, pero en cierta medida lo fascinante es que las campañas que se plantearon hace unos 2 meses llegan bastante agotadas en este momento, y es como que todos estamos diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque creo que durante una primera etapa se colocó la idea, y creo que eso sí está, y creo que lo anotó Luciana, sobre todo creo que Samuel y en cierto momento Tuto lograron colocar que el eje de la campaña era la crisis y por tanto el inevitable ajuste y el cambio de modelo, ¿no? Y creo que tuvieron la habilidad de, realmente, todos los que sabemos algo de esto, sabemos que uno de los temas críticos en una campaña electoral es el que define la agenda, ¿no? de la principal agenda de la campaña. Y yo creo que en toda una primera etapa tuvieron esa virtud estos candidatos de decirte, mira, la agenda de esta campaña es la crisis y por tanto el ajuste y el cambio de modelo. Y en cierto sentido la convergencia que vemos en muchos de los elementos que se habló anoche, tanto en lo de Andrónico como también en lo del debate, tiene mucho que ver con que en cierto sentido la campaña fue absorbida por esas premisas, ¿ok? Y creo que eso está ahí todavía muy pesado en este momento. El problema es el siguiente, es que eso se ha agotado, porque, en cierto sentido, todos dicen, no, tenemos que conseguir dólares, todos dicen que van a conseguir dólares, todos dicen que tenemos que racionalizar el gasto del Estado, todos dicen que tenemos que racionalizar el Estado, todos dicen que tenemos que bajar la subvención, todos dicen, sí. Al final hay 3 o 4 cosas que todos coinciden. El problema, como siempre, es que el arte de la recuperación de la estabilidad boliviana es cómo haces esas cosas. Ese es el detalle de esas cosas. No es el qué, sino el cómo. Es exacto. Es el método, no el qué. Y ahí está el arte. Es decir, y el método es que te digan, va a ser en shock, va a ser gradual, va a ser con compensaciones, va a ser considerando a la gente, no considerando a la gente, etcétera. Va a ser con política, va a ser con pactos, va a ser sin acuerdos, va a ser porque yo soy el mero porque o voy a hablar con la gente, etcétera. Entonces, verás que para mí lo crítico está en el método, en la manera de hacer esto, y es lo que básicamente nadie ha hablado, salvo probablemente Andrónico algo, pero el resto han estado, digamos, en esas ofertas que se quedan, y yo creo que al final el agotamiento de eso también refleja un poco las estrategias de anoche en el debate, ¿no? Es decir, Samuel creo que ya se ha dado cuenta que no puede ir más lejos de lo que ha dicho, que es, yo voy a estabilizar en 100 días. Tampoco nos dice con mucha claridad cómo va a ser en 100 días, ¿no? Yo soy bastante escéptico sobre eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te dice Samuel para esta etapa? Nos iba a funcionar. Entonces, la estrategia de Samuel es, yo soy el que sé cómo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy economista, porque soy empresario, y tengo a los mejores tipos tecnócratas de Bolivia junto a mí. Y en el fondo esa es la estrategia, ¿no? Y yo creo que frente a eso es el más coherente y el que repitió mucho eso anoche, y probablemente es el que tiene más claridad en su mensaje. Frente a eso, digamos, Tutos, ocurrencias, Manfred ocurrencias,
del Castillo más ocurrencias, Johnny, súper ocurrencias, Sí. y listo, digamos. ¿no es Era cierto? más cómoda, y esta la pregunta para los tres, arranco con Armando y luego nos vamos con Luciana. ¿Era más cómoda la posición de Johnny y Eduardo del Castillo frente a los otros? Porque digamos que los otros en las encuestas están arriba y tanto Johnny como Eduardo del Castillo están abajo, entonces ellos no tenían mucho que perder, más bien mucho para ganar. ¿Era más cómoda la posición de ellos y por eso el archivo, las fotos y todo? Bueno, eso ahorita vamos a hablar, ¿no? Que eso me parece deplorable, digamos, ¿no? Pero, digamos, para mí era más fácil también porque al ser candidatos que su objetivo es superar el 2%, digamos, puedes decir cualquier barbaridad para superar el 2%, ¿no es cierto? Entonces, un día digo una cosa, el día siguiente otra cosa, mañana te ofrezco legalizar chutos, mañana voy a ofertar que cada boliviano tenga $50,000 la siguiente semana en sus casas. Es decir, finalmente, si mi objetivo es superar el 2%, puedo prometer lo que me dé la gana, boludo, ¿no? Poco Eduardo y Johnny están en eso, ¿no es cierto? Es decir, sacan conejos, otro conejo, otra cosa, tratando de que la vaina caliente un poco, ¿no? Por lo visto, no calienta. Bueno, pero están en eso. Para mí lo serio era realmente el tema de, para mí las dudas del debate eran concretamente hasta qué punto Tuto podía competir con Samuel en la lucha por el espacio de la derecha, y si en algún momento pataleaba algo Manfred y lograba recuperar algo. Manotazos de ahogado. Exacto, a la conclusión que llega anoche es que lo de Manfred es un poco irremediable, parecería, y Tuto creo que no logró hacer la contrastación con Samuel. Y por lo tanto, yo creo que perdió él sí una oportunidad, porque él sí juega más cosas. Tuto sí está jugando la posibilidad de competir frente a Samuel. Y yo creo que ahí sí perdió la oportunidad de contrastar y se dedicó a otras contrastaciones que creo que no le servían a su objetivo principal. ¿Luciana? Sí, yo coincido plenamente en que definitivamente ninguno de los candidatos ha ido con la idea de posicionarse y diferenciarse del otro, ¿no? Yo incluso hasta me animaría a pensar que ha habido un pacto implícito de no agresión, porque de alguna forma lo que se esperaba es que entre los tres candidatos principales se establezca una suerte de competencia, porque básicamente están compitiendo por el mismo electorado, ¿no? Y eso, a más de un par de anécdotas por ahí, no ha sucedido, ¿no? Y eso creo que ha sido clave, porque muestra que en el fondo el debate no termina de incidir en términos de ganar indecisos, ganar otros adeptos, etcétera, ¿no? Y hay una limitación ahí. Después yo creo que también se han revelado algunos problemas, ¿no? Yo creo que algo muy fuerte que está muy presente es que no existe verdaderamente una respuesta estructural y de fondo. Todos los candidatos, o por lo menos estos tres centrales que están compitiendo en los primeros espacios, todos nos hablan que se va a resolver la crisis con préstamos aquí, préstamos allá, pero el problema de fondo, que es esta idea de la reducción de los ingresos del gas, ¿no? Y que dé si se quiere, una proyección a largo plazo a la economía boliviana más allá de la empresa privada, no existe, ¿no? Todos están bajo mecanismos y respuestas muy inmediatistas, ¿no? A esto yo sumaría que ninguno nos habla del impacto social de estas medidas, ¿no? Todos hablan de un ajuste en menor o menor grado, pero nadie nos habla de cómo van a compensar esto a la gente de a pie y a la gente de base, ¿no? Y precisamente es algo de lo que decía Carlos, ¿no? Eso les limita a conectar con el electorado más popular, con la gente de base, porque no les da respuestas concretas a su vida, ¿no? Son cuestiones de agenda que se presentan muy abstractas y que no responde a cómo esos ajustes van a tener impacto en la vida de la gente, ¿no? Y un gran signo de interrogación, ¿no? Ahora, en términos ya del mecanismo del debate, sí a mí me da la impresión igual, ¿no? Que Johnny y del Castillo van básicamente a defender lo poco que les queda de sus siglas, se han básicamente concentrado en aprovechar el tiempo que tenían precisamente para desacreditar a los otros, ¿no? A mí ahí me parece que más allá de los logros propios, ellos han puesto en evidencia algunas cuestiones interesantes, ¿no? Esta necesidad de los tres candidatos de la derecha neoliberal de tratar de diferenciarse a toda costa de su pasado, ¿no? Esta idea de Tuto, no veamos el retrovisor, todo está en el futuro. Manfred les dice, ustedes todos son expresidentes, yo no, yo vengo del ámbito local. Samuel les dice, yo soy el empresario, no soy político, ¿no? Ahí hay si se quiere, una incongruencia, porque todos son políticos tradicionales, hay falta de renovación. Sin embargo, hacen un esfuerzo que los entrampa en sus propias palabras, de presentarse como candidatos nuevos cuando son candidatos más antiguos que el propio MAS, ¿no? Y quizás eso va develando algunas de las cosas que ponen. Pero más allá de eso,
Me parece, sobre todo Johnny, por ejemplo, que no ha podido desarrollar ningún tipo de soluciones o programas políticos claros, ¿no? Y Eduardo también, por supuesto, carga con el peso de la gestión de Arce y a pesar de que trato de hacer algunas innovaciones por ahí, tampoco ha podido trascender, ¿no? Yo creo que su límite es verdaderamente eso, ¿no? Ahí, por supuesto, la diferencia la hubiera puesto Andrónico, pero no se ha podido contrastar y claro, tal vez después podemos volver al tema andrónico, ¿no? Pero yo creo que en términos generales el debate ha sido bastante monótono, con poco pluralismo, ¿no? Eso es importante porque que haya muchos candidatos no quiere decir que haya pluralismo de ideas. No hemos visto diferencias de fondo, sino simplemente de forma y de liderazgos, pero hasta ahí, ¿no? Y eso no ha podido, me parece, generar un efecto en el voto. Ahora vamos a ir con el recorte de Andrónico. Carlos. Bueno, a ver, yo creo que ayer había 6 candidatos en pantalla, ¿no? Y creo que ha sido interesante la movida de Andrónico, porque por un lado discutían 5 y por el otro proponía él solo. Claro, ¿no? estaba en un mano a mano, ¿no? Él ha jugado sus cartas de manera estratégica y me parece que no ha sido son interesante. casualidades. Nada es casualidad en la política, absolutamente nada. Él estaba solo hablando de propuesta, decidió romper ese silencio que había caracterizado la campaña de Andrónico y al otro lado estaban los 5 peleando. Creo que ha sido una movida de estrategia inteligente, ¿no? Ha elegido el día, ha decidido no ir a un lado, pero él estaba solo y hablando. Está ahí. Lástima que no tengamos acá en Bolivia la posibilidad de la medición del rating, ¿no? Minuto a minuto. Eso nos hubiera mostrado, como suele ocurrir en otros países, cuánta gente que estaba viendo cierto canal se fueron a ver la entrevista de Andrónico, cuánto bajó el share. La única estimación que hay, yo que soy medio obsesivo en esas cosas, chequeé un dato interesante hoy día en Face, Sí. lo que dice Face, ¿no es cierto? Es que el número de vistas del debate es alrededor de 320,000 hasta esta hora, ¿no? 320,000, pero es un debate de 3 horas. Correcto. ¿No? Y la entrevista a Andrónico está en alrededor de 220,000 Imagínate. en 1 hora. 1 a 5. Claro. Y aquí yo tengo No, un dato. 320 contra 220, ¿no? Claro. Pero- Siendo un candidato y el otro teniendo 5. 5, exacto, y el otro 1 hora y el otro un programa de 3 horas. ¿no? En términos de estrategia, ha sido inteligente Sí, lo sí, de, fue lo de positivo. Andrónico, ¿no? Vos los tenías a los 5 candidatos y él proponiendo al otro lado, ¿no? También ha tenido sus pequeños resbalones y Ahora todo vamos eso. a ir con eso. Pero Aquí tengo un dato que yo saqué a las 10 de la noche con 3 minutos, pero es redes sociales, es otro público, de repente no podemos traspolar esto a la señal abierta, pero a las 10 de la noche con 3 minutos, los dos estaban al aire, uno tenía 6,000 en el Facebook, el debate tenía 6,027 vistas En ese momento. en ese momento, y la entrevista en Unitel, desde el Facebook oficial de Unitel, tenía 2,535. Sí. A la misma hora, ¿no? O sea, casi la mitad, pero 1 versus 5. ¿no? Teniendo Ahora- en cuenta que en las redes también estaban todo el equipo de campaña. Ahora, si tú ves ese dato, para mí me parece dramático para los dos temas. Porque estamos hablando de que en el momento, en Facebook por lo menos, ¿no? Eso es Facebook. Y en el sí. corte, ¿no? Porque esos de los 100,000, el tema es que se van acumulando. Los ¿no? acumulados, claro. Pero lo fascinante es lo que acabas de decir. Oye, viejo, estaban hablando en los 5 candidatos y en el otro estaba el candidato de la izquierda que nadie había escuchado y había 6,000 tipos viendo y 2,000 tipos viendo en eso. 8,000 personas. 8,000 es personas. Nada. Nada. Solo Pero, Facebook, ¿no? Bueno, habrá que ver Exacto. YouTube. Eso no pude ver. Pero digo, a mí me sorprende. Sí. Yo vi también ese dato y dije, oye, viejo, Es bajísimo. es bajísimo. Lo que te muestra también otra dimensión de lo que decía Carlos y Luciana, cuánto esto realmente le interesó a la mayoría de la gente que no está decidida o que no está involucrada. Es que además yo siento que hay una clase política que no está despertando emoción, no está despertando certeza, ¿no? Y creo que eso se termina de plasmar, ¿no? No es que la gente dice, bueno, la elección es lo que nos queda, Sí. o sea, es lo que nos queda, ya está. Estamos ahí, ya caminemos hasta el 17 de agosto, ¿cuántos? 41 días. 40, caminemos. 5 fines de semana más. Pero no es que diga, "Pucha, aquí se soluciona, aquí está el corte, no es eso. Yo creo que, y eso es bien complicado, ¿no? Hay una situación de pesimismo bastante grande, ¿no? Hay una especie de derrota moral de la población bien complicada que no ve salida en ninguno de los candidatos.
¿no? Que tú estés a 5 semanas en una elección tan cerrada y que tengas 8.000 personas viendo en vivo es nada. En Facebook, ya agregaremos los que ven en televisión abierta. Pero sí, pero llama la atención. Pero ¿no? además ahí estaban, porque uno ve más o menos qué contactos tiene y ves que varios funcionarios estaban de todas las cortes escribiendo a full tal Si presidente. esos 8.000 agregas de que la mitad probablemente son Estaban militantes de un lado y del otro, Pero es complicado. La pregunta es, ¿la política te está generando certeza hoy? Y estoy hablando de toda la gama de totalmente. candidatos. No, Luciana, tenías algo querías creo acotar algo. Puedes interrumpir libremente. No se preocupen, aquí con la distancia hay todavía un hiato, pero yo creo que es importante analizar el factor andrónico, ¿no? Yo coincido que ha sido una estrategia nueva que ha logrado canalizar toda la expectativa y ese gran signo de interrogación que había sobre las capacidades de Andrónico para disputar y debatir en una campaña, ¿no? Entonces la estrategia en ese sentido ha sido útil para dos cosas, yo diría, ¿no? Una, para posicionar a Andrónico como una suerte de un tercero, ¿no? De alguien que va a buscar su propio espacio y quiere hablar desde otro lugar a la gente, eso ha sido útil. Y luego lo otro, obviamente, es para de alguna forma blindarse, porque al fin y al cabo Andrónico va a ser el candidato más atacado en esta campaña, este es un hecho, y va a ser atacado tanto por la oposición como el propio evismo, ¿no? Y yo creo que el objetivo de un espacio solo para de alguna forma blindado y le ha permitido de alguna forma tocar los temas que él considera pertinentes y maneja bien. En ese sentido yo creo que ha habido una estrategia útil e importante, ¿no? Sin embargo, yo creo que vemos un Andrónico que recién está empezando a ganar práctica, ¿no? Que todavía tiene algunos límites para jerarquizar, organizar ideas de retórica, etcétera. Y yo tengo la impresión, podemos discutir con Armando, Carlos, que ha posicionado algunas ideas en algún punto distintas a las del debate, pero que no terminan, si se quiere, de condensar en consignas tampoco claras, ¿no? Si uno pregunta cuáles son los ejes o los pilares discursivos de Andrónico, todavía se pierde, ¿no? Claro, podemos hacer un ejercicio de escrutinio, no sé, yo me animaría a decir que Andrónico ha tratado de posicionar un antagonismo, digamos, entre una nueva generación de políticos y los viejos políticos, ¿no? La vieja élite, y eso hasta en el formato del debate se ve, ¿no? Otra cosa interesante de Andrónico ha sido plantear la idea de no necesariamente cambiar el modelo económico, sino flexibilizar la economía plural, ¿no? Esa idea de rescatar, y sobre todo un énfasis importante que me parece que de hecho no lo ha explotado bien, es la idea de la economía popular, que aparece como un eje muy poderoso, que podría ser un núcleo interpelador muy poderoso a nivel discursivo, pero me parece que no termina de explotarse bien, ¿no? Y lo otro, lo podemos seguir debatiendo más adelante, también hay muchas cosas que a nivel técnico no logran concretarse, u otras que se difieren para el futuro, ¿no? Y ahí me da la impresión que hay un Andrónico todavía con muchas limitaciones para mostrar lo novedoso de su proyecto respecto al MAS, ¿no? En esa idea de continuidad de cambio, y sobre todo se ve un Andrónico todavía sujeto a pactos corporativos, eso es lo que he podido ver, ¿no? Depende del acuerdo con los empresarios, depende del acuerdo con la minería, ¿no? Ahí se ven ciertos límites, ¿no? Pero yo creo que es un inicio importante de Andrónico y habrá que ver cómo se desempeña a futuro, ¿no? Pues sobre todo porque yo diría que las posibilidades electorales de Andrónico dependen profundamente de su performance electoral que va a tener durante estos meses. Pero yo quisiera disentir en un punto con la Luciana. Concuerdo con sus dos puntos iniciales en términos de lo novedoso que puede plantear Andrónico en algunos temas y también ahorita va a hablar de, yo creo, sus limitaciones, pero hay un punto que sí quisiera plantear en el debate. Yo creo que si hubo algo que yo creo que diferenció toda la narrativa de Andrónico en Unitel versus además lo que estaba pasando en el otro lado, yo me terminé en algún momento estuve contando, soy medio obsesivo, ya te dije, las veces que repetía el tema de diálogo, pacto, acuerdo. Fue como un mantra a lo largo de toda la participación que él tuvo, ¿no? Y tienes razón, la Luciana, además no solamente ponía eso, sino además hacía depender elementos clave de su respuesta económica de pactos, ¿no? Pactos con los exportadores, pactos con los cooperativistas, vamos a hacer acuerdos de aquí. Entonces, me parece que, a ver, justo estábamos hablando hace un rato de la ausencia de política en el otro lado, en el sentido del método. ¿Cómo van a lograr por lo menos viabilizar algo en la Asamblea? Por lo menos a mí me quedó claro con Andrónico que el método es
pactista en el caso de Andrónico. Es pactista. Porque además contó su experiencia como presidente del Al Senado. final, por eso digo, fue interesante eso. Pero habló de más pactos, no solamente pactos, posibilidad de acuerdos con los opositores, sino además habló de muchos pactos. Y yo creo que eso es algo novedoso en la política boliviana, porque, a ver, y eso también yo creo que es un riesgo para Andrónico. Voy a plantear también mis dudas sobre esto, ¿no? Estamos en una cultura política profundamente caudillista, donde esperamos del liderazgo que nos diga, jóvenes van a ir aquí, ¿no es cierto? Y vamos a ir ahí, y el que no quiere, pues se jode, digamos, al frente ¿no es mío, claro. ¿No es cierto? Es nuestra cultura también. Y de alguna manera Andrónico nos plantea la idea, oye, bueno, tenemos que conversar con toditos, ¿no? Y eso puede tener un potencial en el sentido de romperte un poco a lo que estamos acostumbrados y tal vez responder al tema de una población que está un poco cansada de la confrontación, pero también por el otro lado tiene un riesgo de hacerlo ver como un liderazgo no muy fuerte. Entonces, yo creo que hay ahí como una tensión, pero sí me parece, y quiero rescatar lo que dijo Luciana, esa insistencia en el pactismo, en el acuerdismo, creo que me parece interesante, porque ahí sí hay una gran diferencia con los otros discursos. Ahora, la pregunta no es, ¿a quién le hablaba? ¿A la oposición, a la derecha o le hablaba al levismo? Yo creo que a todos les estaba hablando. Pero bueno, no sé. Lo que pasa, a ver, yo creo que hay que diferenciar lo que pasa en términos de estrategia electoral y en términos de lo que va a hacer el gobierno. El próximo gobierno no puede existir si no hay pactos. O sea, primera, de hecho, digamos, ¿no? Cualquiera que llegue a gobernar va a tener que construir pactos, ¿no? Y vamos a volver a hablar de pactos porque nadie, y peor en este escenario electoral, va a poder subsistir políticamente si no logra consensos mínimos y no logra administrar los disensos, ¿no? O sea, de cabeza. Ahora, en términos electorales, hay una profunda herencia y somos caudillistas, ¿no? Y queremos ver al toro que se lleva todo por delante y todos quieren agarrar ese perfil, ¿no? En eso, digamos, Andrónico busca diferenciarse. No sé cuánto le podrá rendir electoralmente. Ahí tengo mis dudas. Pregunta, ¿sí? Ahí tengo mis dudas. Porque hasta ahora un poco le ha funcionado el silencio, ¿o no? yo creo que Andrónico parte de una base, ¿no? De una base que nadie la tiene. Ojo, gran diferencia, ¿no? Yo creo que Samuel ha tenido que sudar para llegar donde está. O sea, un buen piso. Pero Andrónico parte de una base. Ahora, también tiene que empezar a hablarle a un electorado que está huérfano. Yo siento que hay un gran porcentaje de la población que está huérfano y que está mirando, bueno, antes votaba por el MAS me daba certeza, sin ser masista, sin ser ideológicamente formado en el MAS. Hay un segmento importante de la población que le dio victorias contundentes al MAS, con Evo y con Arce, que hoy se siente huérfana y que hoy está mirando y dice, a ver, ¿cuál candidato me da certezas para salir de esta situación en la que estoy? Y creo que, ¿será que los convence alguien que habla de diálogo y de pacto? ¿O será que está buscando un líder fuerte? Gran pregunta. Gran pregunta. Porque el contexto, en una elección el contexto te define, ¿no? Mi hipótesis, ¿no? Habrá que verla después, es que la gente está buscando un líder fuerte que no encuentra. Vamos a, ¿les parece, ya que estamos hablando de Andrónico, un pedacito de lo que anoche se vivía en la red Unitel, mano a mano con Andrónico Rodríguez en su primera entrevista como candidato presidencial? No es poca cosa, los otros ya tienen un recorrido. Vamos a escucharlo, Andrónico. En política es mejor ser difamado y agredido que ignorado. Por algo hablarán todos los días de Andrónico, de la candidata a la vicepresidencia. Hablan de los nombres que están en las listas de senadores y diputados, hablan de Andrónico todos los días. Seguramente representa de repente cierta amenaza. Es una cuestión de que ellos lo dirán en algún momento porque todos los días hablan de Andrónico. Pero bueno, yo estoy ahí frente al país no para responder de ataque con otro ataque, ¿no? Y hay una orden de aprehensión emitida contra Evo Morales por trata de personas. Si usted llega a ser presidente, Andrónico, ¿qué hará con eso? Yo no voy a ejercer presión política contra nadie, pero haremos cumplir la ley. Mariana Prado dijo algunos pocos días atrás que le puso como condición para ser candidata a vicepresidenta que no se haga nada en contra de Evo. ¿Se puede entender entonces que esta fórmula presidencial está con el expresidente o no? Hemos conversado con Mariana, sin duda, precisamente partiendo de un punto de que no podemos ejercer nosotros
como una nueva generación de políticos la misma tradición de la vieja clase política. Entonces ella efectivamente me dijo, no podemos organizarnos, hacer equipos por aquí y por allá en contra de nadie. Tuviera que marcar 3 diferencias económicas con las de Luis Arce, ¿cuáles serían? Primero, no convertir al Estado en emprendedor ni paternalista. El diálogo. Tiene que conversar, tiene que acordar. No podemos tener miedo al diálogo. Tenemos que abrirnos al mundo. Podemos ser muy de izquierda en lo social y en lo político. En lo económico tenemos que insertarnos a la economía global. Luciana, 2 temas que acá por lo menos hemos visto en este recorte. Uno, el factor Evo, de qué manera incomoda a Andrónico, que necesita, y además todos creían que era el heredero natural de Evo Morales o de los votos de Evo Morales, de qué manera esto realmente lo incomoda. Y otro, cuando empieza a hablar de estos matices y apelar a un voto de centro, hablando de un nuevo rol del Estado en la economía. ¿Qué te pareció, Luciana? Yo creo que, bueno, hay 2 dimensiones, ¿no? La primera es su diferencia respecto a los opositores y luego esta vinculación con el levismo, ¿no? Yo coincido ahí con Armando, creo que no estamos tan en contra, sino que se puede mirar ahí las 2 posiciones como parte de un mismo problema, ¿no? Los pros y los contras que vienen del lado de Andrónico. Está claro que Andrónico quiere mostrarse como un candidato negociador, conciliador, distinto, ¿no? Que rompe con la tradición más contenciosa del levismo, pero también con estas posiciones autoritarias de la oposición, ¿no? Que reiteradamente te están hablando, por ejemplo, de poner orden, ¿no? Entonces, frente a esas posiciones de ausencia de política, Andrónico te dice, yo voy a hacer política. ¿Cuál es el límite ahí? Me parece, es que yo coincido con Carlos, que hay una predisposición social en la gente a mostrar, a requerir un liderazgo con cierta iniciativa, ¿no? Con una base de discusión para que recién sobre eso se logren los acuerdos. Y creo que eso no ha quedado completamente claro, ¿no? Hay vacancias de temas que Andrónico no ha terminado de resolver, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las divisas, hasta por ahí la liberalización, ¿no? De la economía, el agro, esas cuestiones han quedado todavía como flotantes o muy dependientes de los pactos corporativos. Eso indefectiblemente va a suceder, pero creo que hubiera sido necesario tener más concreción en las propuestas que vienen de su candidatura. El otro elemento es justo lo que tú decías, Diego, ¿no? No es para nada fácil, porque si alguien está cabalgando en equilibrios es Andrónico, ¿no? A nivel inclusive yo diría de su fuerza política, que es un conjunto de múltiples sectores que recién están amalgamándose y encontrando algún punto de coherencia y unidad, ¿no? Yo creo que en estos días se ha mostrado que la relación con el levismo es difícil, no vemos a un Evo Morales dispuesto a endosar su votación e investir de su liderazgo Andrónico Rodríguez. Habrá que ver cómo eso se desarrolla en el camino, pero creo que la estrategia de Andrónico no es hablarle al evismo, sino al votante evista, ¿no? A ese votante que de manera, si se quiere, individual va a ir a poner sus votos en las urnas, ¿no? Yo creo que estos discursos en clave economía popular, en clave corporativismo, ¿no? En clave de costos sociales, ¿no? Yo voy a considerar los costos sociales de las medidas, etcétera, están tratando precisamente de llegar a ese votante. Pero me parece que todavía le hace falta algunas mediaciones discursivas para poder capturar ese voto, ¿no? No va a ser difícil, como digo, Andrónico tiene que cabalgar en un equilibrio muy complejo, porque precisa indefectiblemente, si quiere pasar la segunda vuelta, del voto evista, ¿no? Y ese es su mayor desafío. Yo creo que Andrónico, alguno de ustedes también lo decía, tiene de por sí una representatividad de origen. Cualquier candidato lo envidiaría, ¿no? Carlos era el que decía, ¿no? Yo en algún otro programa decía, Andrónico no ha hecho nada y de por sí ya tiene una votación genuina, ¿no? Verdaderamente genuina de los sectores populares. Pero en este momento me parece que no basta, ¿no? Y que Andrónico va a tener que desarrollar estrategias mucho más interpeladoras que llamen, que reincorporen o animen al votante vista a sumarse, pero sobre todo en esta clave de responder a un proyecto o a un proceso de cambio, le vamos a llamar 2.0, en esta clave generacional, tecnológica, una izquierda, digamos, menos analógica, más tecnológica, más juvenil, territorial. Hay toda una agenda todavía pendiente y creo que eso no se termina de dilucidar, le queda todavía una tarea ahí. Yo diría que, retomando el tema de la Luciana, quisiera profundizar un tema, ¿no? Que para mí, que son creo que 2 tensiones que eran también evidentes ayer en la entrevista a Andrónico, y creo que no están resueltas, y efectivamente ese creo que son sus grandes desafíos, ¿no? Uno, y quiero volver, la tensión con Evo, ¿no?
Porque efectivamente era evidente que cada vez que se tocaba el tema de Evo había incomodidad ahí. Y yo creo que era incomodidad tanto por cómo te posicionas, porque al final tienes evidentemente que diferenciarte de Evo y al mismo tiempo tienes que no desligarte totalmente. ¿no? Cortito ahí, solo quisiera que veas cuando él dice, yo voy a hacer cumplir la ley, baja la mirada. Sí, sí. Bueno, hay la comunicación no verbal de ese momento. ¿Eso qué querría decir? Es Me incomoda decir eso. Es exquisito, porque él no está convencido, él es algo que tiene que decirlo, sí. pero que le duele y le cuesta Porque si no, decirlo. hoy le salían con todo, así no decía. Y porque previamente dice por otro, y ahí está el tema también de Mariana, ¿no es cierto? Con sus últimas declaraciones. Al mismo tiempo dice, no, pero nosotros no vamos a hacer un gobierno de revanchas, de cosas, y no vamos a ir con contra, pero tengo que cumplir la ley, ¿no? Porque evidentemente es un equilibrismo muy complicado, ¿no es cierto? Pero es un problema, ¿no? Igual en la última parte de la entrevista, cuando entran al tema, va a hacer campaña en el Chapare, si dicen que no van a votar, que ahí fue yo creo Gabriela muy, la entrevista incisiva, y creo que bien, porque de alguna manera desnudó también esta tensión. Yo le llamo tensión porque creo que no está resuelta. No está resuelta, y como dice Luciana, creo que es en el camino, en la campaña, vamos a ver si la logras resolver bien, ¿no? Porque, y creo que el otro tema y la otra tensión también está, y es difícil yo creo, es la tensión entre la continuidad y el cambio, ¿no es cierto? Y yo creo que él ha optado por una decisión que podrías algunos decir que es muy, tal vez, no la mejor, que es decir, yo soy el cambio, pero también soy la continuidad. Es decir, no abandono el modelo social y económico del MAS porque ha tenido estas luces. No voy a barrer con todo lo No voy a barrer, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que regenerarlo, tenemos que meterle esta, ¿no? El problema es que eso, insisto, es más fácil ponerte en una posición de decir, no, el modelo no funcionó y tenemos que rehacerlo. O decirte una posición, no, todo lo que hicimos está bien. Y entonces creo que estas ambigüedades son creo, yo por lo menos las veo intrínsecas a su posición política. Y por lo tanto van a acompañarlo en la tensión, me parece, hasta el final de la elección. Y tiene que ver además con un tema estratégico. No sé cómo lo ves, Carlos. O sea, para mí el tema estratégico complejo de Andrónico es que por la posición en la que ha quedado y por lo que ha pasado con Evo Morales y dentro del MAS, en realidad la viabilidad electoral de Andrónico depende de combinar dos electorados. Una parte del electorado más leal a Evo Morales y otra parte de un electorado, yo diría, ex-masista, pero que, digamos, quiere otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, el problema es que, quiero cerrar con esto, es que su viabilidad electoral implica agarrar a ambos, por lo menos partes de ese electorado. El problema es que si te acercas demasiado a uno, te puedes alejar del otro. Entonces, realmente es una situación difícil. Eso quería preguntarles, si diríamos, mañana pasan cosas, la luna llena causa barbaridades, sabemos, y Andrónico se sienta con Evo Morales en la Ucaeña y salen en la foto juntos. ¿Le perjudicaría más, digamos, a Andrónico Rodríguez? Yo creo que terminaría enclaustrándose en un electorado que es fiel, es leal, pero que no le basta. No, o sea, si Andrónico se sienta con Evo Morales, Andrónico no va a ser presidente. Porque hoy la pulsión anti-Evo que existe termina siendo más fuerte que ese voto que es firme, que es leal, que es inclusive hasta movilizado, ¿no? Entonces yo comparto plenamente, ¿no? Es la candidatura de las encrucijadas, es la candidatura de los equilibrios, ¿no? Y es la candidatura que tiene que andar sobre un campo minado, ¿no? Como dice, porque esta idea del eterno renacer que todos los fines de ciclo político te plantean, dejando de lado todo lo que ha pasado antes sin entender que hay... Claro, todo refundacional, digamos. Claro, el eterno comenzar de cero, ¿verdad? Que te lo quieren vender es bastante complicado y hay que entender que las sociedades tienen banderas, tienen conquistas sociales, tienen evoluciones y que nunca se comienza de cero, ¿no? O sea, tú no puedes entender la Bolivia de hoy si no entiendes, no sé, la revolución del 52. Obviamente, todos son momentos que son importantes y Andrónico está pues en estas encrucijadas, ¿no? Cómo él hace para recuperar lo mejor del MAS, pero también interpelar las cosas que le molestaron a la gente del MAS,
¿no? Bastante complejo en términos electorales, ¿no? Entonces, y saber muy bien a quién apunta, cuál es su electorado, ¿no? Si él puede nuclear, además teniendo un Evo que ha decidido dinamitarlo, pues, ¿no? O sea, otra cosa fuera un Evo calladito que está con sus tambaquís y dice, no me va a meter y que no, Evo ha decidido atacar día y noche y hasta de manera muy, muy dura. Lo que ha hecho el fin de semana con Susana Bejarano, para mí no tiene nombre, digamos, es meterse ya en un tema familiar, intrigar con una persona que siempre ha tenido una posición ideológica muy clara y que definitivamente creo que no se merecía ese tratamiento. Entonces, ¿cómo haces para llevar una candidatura en ese contexto y con un Evo que todo el día lo está picando? Bueno, que lejos de hacerte bien porque te están nombrando, de repente te da las canillas. Tenemos un minuto a manera de conclusión. Luciana, de acá en adelante, si tendría que dar un consejo a las candidaturas, así en 30 segundos, ¿por dónde iría? Es difícil, Diego, pero yo creo que todos sabemos que la gran disputa es por capturar el voto indeciso, ¿no? La pregunta es de qué está compuesto el voto indeciso, ¿no? Y ahí me da la impresión que hay al menos dos segmentos. Un segmento es este desencantado con el MAS, pero que tampoco está dispuesto a votar por la oposición. Y hay otro segmento que es este votante, diríamos, Doom, que se ha quedado ahí como vacante, que está buscando todavía una suerte de tecnopopulismo, para ponerlo así. Y la pregunta es cómo estos candidatos van a llegar ahí, o si es que acaso ya hemos alcanzado el techo, ¿no? Y ahí yo creo que el factor decisivo para ver, porque en el fondo lo que está en disputa, y con eso voy a cerrar, es quiénes van a pasar a la segunda vuelta, dos candidatos de derecha o va a pasar Andrónico y otro candidato de la derecha. Y ahí me parece que no hemos terminado de desglosar, pero el factor Evo es decisivo, ¿no? Va a optar Evo por hacer un endoso, yo diría indirecto, que así debería ser, un indirecto endoso a Andrónico Rodríguez, o al contrario, va a apuntar a que haya elecciones parciales y con muchos núcleos de conflictividad que nos dejan una elección muy deslegitimada, ¿no? Estamos más o menos en ese escenario. Eso del endoso indirecto está muy bueno y promesa, Luciana, que esta no va a ser la última vez que la vamos a tener. Ojalá algún día acá en nuestros estudios. Armando, ya manera de cierre. Mira, yo voy a irme un poco a los retos estratégicos. A mí la impresión, insisto, creo que es que por varias de estas razones, paradójicamente, anoche empezó la campaña, ¿no es cierto? ¿No? 42 días. 42 días, recién anoche empezó la campaña. Me temo con ciertas campañas un poco agotadas, porque tal vez empezaron demasiado temprano, colocaron cosas y como que ahora se quedaron, ¿y ahora qué? Y este otro señor que aparece con sus dudas, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el primer, como empezó la campaña, ahora sí, pero con todas estos claroscuros. Segunda idea, yo con todo siento que, por todo lo que hemos hablado, siento que hay una enorme fragilidad en este escenario político y electoral. Es decir, me da la impresión que pueden pasar todavía muchas cosas, en la medida en que además probablemente se va a ratificar una tendencia más bien hacia la fragmentación, y por tanto a que las variaciones de 5 o 6 puntos van a ser importantes, y eso te puede recomponer esta foto que tenemos ahora al inicio. Entonces, creo que todavía persiste una enorme incertidumbre más allá de algunas cosas que andamos diciendo. Y el tercer elemento, que creo que es el gran reto en los dos bloques, ¿no? Al final ya, más allá de las cosas, creo que sí, a mí me sigue, como tengo dudas sobre cuál va a ser finalmente la estrategia de diferenciación tanto de Tuto como de Samuel para ser el victorioso, ¿no? de la disputa en el bloque de centro-derecha, ¿no es cierto? Y creo que esa es mi gran pregunta. Lo de anoche me ha indicado que no está muy claro quién ni cómo. Un poco Samuel tal vez toma una, pero esa es muy decisiva porque nos va a definir quién puede pasar a segunda vuelta. Y en el otro lado es pues que todas esas ambigüedades y tensiones finalmente de Andrónico puedan ir cristalizando, ¿no es cierto? ¿Cuánto van a cristalizar y hasta dónde? Eso te va a definir su potencial, incluso tal vez para llegar a segunda vuelta, ¿no? Si no cristaliza nada, puede ser que estés en un escenario de dos candidatos de derecha en segunda vuelta. Y si cristaliza muy bien, quién sabe, puedes tener un resultado mucho más elevado de lo que uno podría pensar. Pero mira que son pura incógnitas, che. A 41 días llenos de incógnitas. Lleno de interrogantes y lleno de desafíos, ¿no? Yo que siento, en el campo de la oposición al MAS, Tuto a veces habla mucho y dice poco. Su gran desafío en estas semanas va a ser empezar a decir más y algo que haga clic con la gente.
el desafío de Samuel es renovarse, ¿no? Samuel ha marcado el encuadre de la campaña, pero eso le basta. Yo creo que esa campaña, como decía Armando, ha quedado vieja, ¿no? Y él, si no se renueva, corre un riesgo de que toda la ventaja que ha sacado se vaya disminuyendo, ¿no? Y en el campo de lo que fue el movimiento al socialismo, en el campo popular, está definitivamente, la gran pregunta es, ¿Andrónico va a salir vivo de la encrucijada? Creo que esa es la interrogante. No sé ustedes, a mí me encantó este panel. Gracias Luciana, gracias Armando, gracias Carlos. Vamos a intentar repetir la alineación. Dicen que equipo ganador no se debe tocar, así que vamos a intentar repetir esta alineación. A no ser que alguien sea candidato de aquí a una semana. Por ahí, ¿no? Que eso pasa. A ver, por veamos ahí, quién da la sorpresa. Veamos quién va a ser candidato primero. Gracias Luciano, un fuerte abrazo hasta Cochabamba. Armando, Carlos, gracias a ustedes.